Padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó esto delante de Dios. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He dado a tu corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. La palabra de Dios dice que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido en la tierra. Un hombre que Dios le dio mucha sabiduría, pero en toda esa sabiduría, habiendo estado con Dios por largo tiempo, decidió tratar de encontrar significado en la vida sin Dios. E hizo un viaje desesperado que tuvo diferentes facetas, de las cuales algunas hemos visto y esta noche veremos otra. Y después escribió un diario, donde él describe todas estas experiencias que él tuvo. Y sencillamente el tema del libro es: no intentes encontrar significado a la vida sin Dios. Yo lo busqué y no encontré ese significado. Y en este capítulo 4 vemos a Salomón ya no haciendo cosas como en el capítulo 1, como en el capítulo 2, en donde él trató de encontrar significado a la vida en la sabiduría de los libros, en el conocimiento, o después se fue a los viajes del placer y de la risa. También intentó los proyectos y el trabajo, las cosas que se hacen debajo del sol, y no pudo encontrar satisfacción. Ese versículo de Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, bueno, para mí ha sido muy importante desde hace muchos años. Lo he usado constantemente para mi vida. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Decíamos también que la clave importante de este libro es la palabra que constantemente David está citando, que es debajo del sol. David está tratando de encontrar de qué se trata esta vida debajo del sol. No se va arriba del sol. No trata de ver qué pasa si incluimos a Dios, porque cuando incluimos a Dios todo tiene significado. Pero él lo está haciendo debajo del sol. Y en el capítulo 3, cuando él finalmente se sienta a observar lo que está pasando en la tierra y solamente toma nota de todas esas observaciones, encontramos que él dice: no entiendo para qué estamos viviendo. Al final del cuenta vamos a morir como los perros mueren. Las bestias y los hombres tienen un mismo fin. ¿Y para qué entonces trabajé tanto e hice tantas cosas aquí? En el capítulo 4 llega a tal su desesperación en su propia mente que dice: alabé a los muertos. Capítulo 4, versículo 2. Los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía. Y dice: es más, encontré a alguien mejor todavía. Versículo 3. Tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Realmente Salomón está muy desilusionado
de todo lo que está viendo y encuentra que no puede cambiar nada, que después de todo la soberanía de Dios se va a llevar a cabo, lo quiera Él o no lo quiera Él. Y allí en ese capítulo 4 veíamos la vez pasada que hablaba acerca del trabajo. Unos trabajan demasiado, se matan trabajando. Otros son unos perezosos, no quieren hacer nada. Y a final de cuentas estamos todos desbalanceados. Decía, ojalá pudiéramos tener un puño lleno de descanso que 2 puños llenos de aflicción de espíritu. Y llegaba al versículo 8, que es de donde vamos a empezar en esta noche. Dice, está un hombre solo, capítulo 4, versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacían de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y llega a esta terrible palabra que se llama la soledad. Yo estoy seguro que tú has tenido un poco de esa enfermedad terrible que se llama la soledad. ¿Y cuántos de nosotros estamos terriblemente solos a pesar de tener mucha gente a nuestro alrededor? Porque la soledad no necesariamente se llena con tener gente alrededor. Salomón es esa persona. Salomón está en el pináculo del éxito. Él es el rey de Israel. La reina de Sabá, ¿te acuerdas? Fue a verlo porque estaba maravillada de las cosas que oía acerca de Salomón. Le fue a preguntar cosas difíciles y todas se las contestó. Vio sus castillos, sus riquezas, sus siervos, la plata y el oro que él tenía y dijo, no me dijeron lo suficiente acerca de Salomón. Es que es esplendoroso, tus siervos son bienaventurados al estar cerca de ti y poder escuchar tanta sabiduría de ti. Y sin embargo, Salomón está terriblemente solo allá en las alturas de su reinado. Y dice, ¿y para qué todo esto? A final de cuentas llego a mi casa y estoy solo. Toda esta sabiduría no sirve para nada, porque no tiene significado. Y entonces en esos momentos de lucidez que hemos visto en él, porque Dios sí es mencionado muchas veces en este libro de Eclesiastés, vuelve a decir algo, cosas muy sabias del capítulo 9, del versículo 9 al versículo 12, del cual vamos a aprender hoy algunas cosas para nuestra vida. Dice el versículo 9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y Salomón nos empieza a decir la gran ventaja que es tener compañeros, amigos. Y Dios lo hizo así. Tú sabes que Dios supo de la necesidad del hombre de tener compañía, de que el hombre solo no puede vivir por muchas cosas que tenga. La soledad es una de las enfermedades más terribles que puede tener el hombre. Y ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle pues compañía idónea para él. Y le trajo, estaba Adán solo, y como no encontró compañía para él, le trajo a Eva para que tuviera compañera. Sin embargo, por la caída de Adán, por desobedecer a Dios, aún con Eva, se quedó solo. Empezó a encontrar que es muy difícil
tener una buena relación con los demás humanos, con los hermanos, con los padres, con la esposa, con los hijos, que son puros problemas. Mi yo choca tremendamente con el yo de la otra persona. Causo tantos estragos y tantos problemas que llego a estar muy solo en la vida. Y claro, las apariencias de afuera pueden decir que soy muy feliz. Tengo mi familia y tengo mis hijos o tengo mis amigos, pero por dentro estoy muy solo, porque no puedo aprender a controlar a mi yo contra el yo de las otras personas. Algunos de nosotros estamos muy solos por la providencia de Dios. Puedes perder tu esposa o tus padres, o irte de misionero a campos extraños en donde hay idiomas que tú no conoces y te toma mucho tiempo el más o menos tratar de entender a este pueblo, como el caso que fue tuyo, Karina, en donde viniste a México y por mucho tiempo estuviste muy sola. Pero también muchos de nosotros tenemos soledad porque nosotros mismos nos la hemos impuesto por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, por nuestro orgullo. No hemos podido edificar compañerismo con otras personas y sufrimos de este gran mal que tiene la humanidad, que se llama la soledad, del cual Salomón está también sufriendo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo sufrí de esa enfermedad durante muchos años. Yo era una persona que me impuse a mí mismo la soledad. Yo trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, inclusive sábados y domingos, tratando de levantar un imperio tonto que solo me estaba trayendo mayor soledad. Y me acuerdo que fui a ver una película y después leí el libro de Charles Dickens, de Inglaterra, El cuento de Navidad. Y a mí me causó mucho sufrimiento porque yo me identifiqué con ese personaje. Este personaje que quería ganar mucho dinero y que por el afán de estar trabajando para tener más y tener más, nunca pudo tener ninguna relación con nadie. Inclusive con la novia que finalmente se iba a casar, pues ella estaba estorbando en sus negocios y la dejó ir. Y finalmente ella le dijo, bueno, pues búscate otro. Y ahora él está totalmente solo en esta Navidad. Y tiene unos sueños acerca de la Navidad. Y él se tiene que enfrentar a la realidad de su propia muerte. En donde la gente que le debe mucho dinero a él, porque aún el día antes de Navidad está cobrando los intereses por toda Inglaterra del dinero que le deben, está alegrándose que este hombre se haya muerto, para ya no tener que pagarle porque era un usurero completo. Y él está viendo todos estos sueños, y él reconoce que él mismo es el producto terrible de su soledad, de que está viviendo un infierno en esta soledad, tratando de ganar más dinero. Y bueno, y después viene el cambio, porque a la mañana siguiente él quiere empezar a cambiar y cuánto, pero a mí me impactó mucho esa historia. Yo me identificaba con ella, hasta que Cristo entró en mi corazón y Él mismo despejó esa soledad de mi vida, quitó ese egoísmo tan terrible que yo mismo me imponía, porque las personas me eran molestas en las metas que tenía para mi propia vida. Hasta que Él entró, Él empezó a enseñarme lo precioso que es el tener compañerismo con otras personas. Y más si tienes una vida abierta en donde te da los principios para tener ese compañerismo, en lo que Cristo nos dice en el Nuevo Testamento. Lucas 12, 20. Aquí está Jesús hablando acerca de una parábola de un hombre rico que tenía muchísimas cosas que guardar y estaba tan preocupado porque no tenía dónde guardarlas. Y dijo, esto haré, versículo 18, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es importante, pues, nosotros que edifiquemos para tener compañerismo con los demás. Pero también saber cómo hacerlo, porque son palabras muy bonitas de decir, es cierto, tengo que tener muchos amigos, tengo que tener muchas personas con cuales salir. Va más allá que eso. Y vamos realmente al final de la plática a tener la fórmula para que nosotros podamos disfrutar a otras personas. Cuando yo vine a Cristo hace 18 años, yo pensé que yo tenía muchos amigos. Y sin embargo, leyendo la palabra de Dios y la definición de lo que es un amigo, me encontré que no los podía contar con una mano. Me sobraban 5 dedos. En realidad tenía muchos compañeros de diversión, pero yo no tenía un amigo. Porque para tener un amigo necesitas tener a Cristo en tu corazón, que despeje, que quite tu yo, para que tú te puedas entregar desinteresadamente a otra persona. Salomón sabe un poco de esto, y aunque no quiere reconocer totalmente en este momento todavía del capítulo 4, de que solamente Dios puede dar estas cosas, sí con gran sabiduría dice en el versículo 12 que 2 son mejor que 1. Eclesiastés capítulo 4 versículo 9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga por su trabajo. Y ahí vemos que cuando somos más de uno, encontramos, número 1, mayor beneficio. Hay más beneficio cuando son 2 que cuando es 1. Podemos unir fuerzas. Aún los beneficios materiales se incrementan logarítmicamente si son 2 en lugar de 1. Por ejemplo, cuando Nehemías está levantando el muro, allí en capítulo 4 de Nehemías, en el Antiguo Testamento, dice el libro de Nehemías, capítulo 4, si no lo encuentras, no importa, lo voy a leer yo. Capítulo 4, versículo 9 y 10, él está levantando, 19 y 10, él está levantando el muro de Jerusalén cuando ha sido destruido, y él quiere la ayuda de los demás, para que haya un beneficio mutuo de las gentes. Y dice, porque los que edificaban, versículo 18, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y a él le tocaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Ellos estaban edificando el muro y tenían muchísimos enemigos que no querían que el muro se edificara. Decían, tenemos que unirnos, tenemos que estar listos para pelear contra el enemigo y terminar la obra. Materialmente, edificar el templo, el muro de Jerusalén. Y él sabía de esta fórmula de gran beneficio, que 2 son mejor que 1, porque la paga de su trabajo es doble. Pero imagínate en las cosas espirituales, en las cosas internas del hombre, ciertamente 2 siempre serán mejor que 1. No sé si te ha tocado a ti, que tenemos que ir a enfrentarnos a predicar muchas veces, y estamos totalmente solos, ahí vamos con la Biblia, ¿verdad?, con muchas personas que no les importa, inclusive se burlan. Inclusive están en una actitud de rechazo total a lo que tú quieres predicarles, y vas solo. Es mucho más difícil que mínimo llevas un compañero, ¿no?, para que te apoyes en él y bueno, entre los dos puedan hablar un poco más fuerte de la palabra de Dios. Esto es lo que decía Jesús. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Dice Marcos 6, 7. Después llamó a los 12
y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús sabía de esta fórmula. Cuando son 2, es mucho más fácil que si vas solo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo también conocía esto. Y él andaba surcando por todos el imperio romano, hablando de Jesucristo, llevando el evangelio por todos lados, y no lo hacía solo. Él sabía que el hacerlo solo es muy difícil. Estás enfrentándote a un mundo que no quiere escuchar el mensaje de Cristo. Y el hacerlo solo ciertamente se puede hacer, pero es mucho, mucho más difícil. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de las tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas personas estaban trabajando? ¿Cuántas personas estaban escribiéndole a la iglesia de las tesalonicenses? 3 personas. ¿Sí? Entonces tenemos un equipo. ¿No? Cuando nosotros mandamos misioneros, mandamos equipos. Es terrible mandar a una persona a Alemania solo, allá a predicar el evangelio, ¿verdad? Los mandamos en equipo, para que puedan sostenerse uno al otro. Efesios 4, versículo 3 y 4. Dice Pablo a los Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Él está implorando que por favor sean un equipo, que no se estén peleando entre sí, que los efesios que son cristianos y están tratando de ganar a todo Éfeso para Cristo, que trabajen juntos, que hagan un esfuerzo para juntos predicar el Evangelio, porque 2 son mayor que 1. Bueno, Salomón no solamente nos dice que es de mayor beneficio el que haya 2 en lugar de 1, sino hay también mayor ayuda. Cuando tenemos 2 personas o más, es fácil que nos ayudemos uno al otro. Y esto lo dice aquí Eclesiastés en el versículo 10. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Qué triste es que tú tengas que ir al hospital. Hemos estado yendo mucho a los hospitales últimamente con tantas personas enfermas. Que tengas que ir tú al hospital solo. Y que tengas que estar pues con los doctores o con tu enfermedad o con la operación, y después de la operación, y cómo necesitas a alguien que pues te apapache un poquito, y que estés totalmente solo. A nadie le importa cómo te fue en la operación, si te moriste o no. Pero qué precioso es tener la ayuda de otras personas. Y bueno, gracias a Dios en el grupo hemos, por ejemplo, ahora que que Patricia estuvo enferma, ¿no? Como el hospital y su casa se llenó de cristianos para apoyarla, para decirle, mira, aquí estamos contigo, o sencillamente para venir y estar hablando de Cristo, pasarte unos versículos, consolarnos mutuamente, o que mi presencia te conforte. Porque queremos tener ayuda. No podemos nosotros estar solos, ¿no? El mundo quiere que tú seas muy independiente. Tú hazlo solo, tú puedes, tú no necesitas a nadie, dice el mundo. Pero esa es la realidad. Si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que todos necesitamos. No hay persona, por fuerte que sea, que no necesite la ayuda de alguien en algún momento. Pablo lo reconocía, allí en 2 de Corintios, cuando le clamaba a Dios que le quitara la enfermedad. Y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo decía, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Porque me agarro de alguien, porque voy y pido ayuda, porque me puedo sostener en otra persona, en lugar de seguir en esta carrera tonta y a veces también bastante mentirosa
de querer pretender tener autosuficiencia y fuerza propia. Y no es cierto. Todos necesitamos la ayuda de los demás, material y más abundantemente espiritual. El mismo David, el gran guerrero de Dios, segunda de Samuel, versículos 15 al 17, nos habla de una instancia en donde él necesitó ayuda. Segunda de Samuel 21, del 15 al 17, dice que David ya era una persona grande, un gran guerrero, sabía cómo pelear, pero ya no tenía las facultades físicas que tuvo en antaño. Y dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos. Y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a las batallas, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aún él necesitaba ayuda. Y estamos hablando aquí de ayuda material. Proverbios 11:14. En los Proverbios se nos dice cuánta ayuda necesitamos frecuentemente en nuestro caminar por la vida. Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la sabiduría. Qué precioso es poder tener la ayuda de otros cristianos que conocen la palabra de Dios e ir y hablar con ellos. ¿Qué me puede decir la Biblia de esto? Yo no conozco la Biblia como la conoces tú. ¿Qué harías tú en esta situación en donde tengo 3 alternativas? ¿Qué dice Dios? Cítame los versículos. Dame la experiencia de lo que dice Dios. Precioso tener la ayuda para tener también la sabiduría de Dios a través de la Biblia y de las personas que conocen la Biblia. Proverbios 20:5, otro versículo que también nos dice mucho de la ayuda que constantemente necesitamos. Como aguas profundas, es el consejo en el corazón del hombre. El hombre entendido lo va a alcanzar, lo alcanzará. Y Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. En realidad, nadie está exento de necesitar ayuda, pues aún Jesús mismo buscaba ayuda. ¿Te acuerdas cuando estaba en Getsemaní? Ahí en Mateo 26, versículos 36 al 38. Aún Jesús mismo, Dios en la tierra, quería ayuda. Dice Mateo 26, del 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Bueno, cuando nosotros no somos cristianos, es muy difícil ir y pedir ayuda. Nuestro propio orgullo nos impide desnudarnos ante otros y decir que necesitamos ayuda. Cuando Cristo entra en nuestro corazón y nos quita las máscaras, es maravilloso el poder derramar nuestra alma con otras personas y decirles, soy humano como todas y mira, hoy te toca a ti cargarme a mí. Aliéntame, dame, edifícame, necesito ayuda. Necesito que me digas de lo que dice Dios
acerca de lo que esté pasando en estos momentos. El que se aísla se priva de ayuda y ¿sabes qué? También de poder ayudar. ¿Cuántos cristianos hay que dicen, no es importante que vaya a las pláticas, no es importante que me junte con los cristianos, yo puedo leer mi Biblia en mi casa, es suficiente eso? Pero está perdiendo la maravillosa oportunidad de ser ayudado y de ayudar a otros. Porque cuando tú te involucras con los demás cristianos, también aprendes sus necesidades. Te das cuenta de que tú no eres la única persona en el mundo que tiene problemas graves, que cada uno tiene sus problemas. Y que aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, donde Pablo nos pide que no solamente busquemos ayuda, sino también que ayudemos a otras personas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os ruego, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No es cuestión nada más de que me ayuden a mí. Es maravilloso, con lo poco que estoy aprendiendo en la Biblia, después yo ir y ayudar a otras personas cristianas, así como me están o me han ayudado a mí en el pasado. Y tomar esa oportunidad y llevarla a cabo, porque dando es como recibimos, dice el versículo. Entonces aquí Pablo dice que si uno se cayere es terrible si está solo, porque nadie lo va a poder ayudar a levantarse. Pero si vas con otra persona, es maravilloso recibir la ayuda de él o darle tú a él la ayuda que necesita. Job, capítulo 2, versículo 11 al 13. El gran Job, dice la Biblia, perfecto para con Dios, que tuvo una gran prueba, era uno humano como nosotros y necesitaba de ayuda en un momento dado. En su gran aflicción, en su terrible angustia que tenía, dice que fueron 3 amigos los que fueron a verlo y a consolarlo. Capítulo 2, versículo 11. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad subita y Sofar naamanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerle de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus vestidos, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy, muy grande. Es maravilloso cuando nosotros podemos tener esa clase de ayuda o poder ayudar a otros. Pero si continuamos con esto que está diciendo aquí Salomón en este capítulo 4, nos sigue diciendo otras cosas importantes. Y dice el capítulo 4, versículo 11, también, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Parece que este versículo estuviera hablando del matrimonio, ¿verdad? Es maravilloso poder dormir con alguien, levantarte en la mañana y que haya alguien ahí que se interese un poco por ti. Ahora que yo estoy casado, te llevo 1 año de casado, todavía no me acabo de acostumbrar, que Karina está conmigo, ¿verdad? Pero es maravilloso que en la mañana alguien te dice, oye, ¿cómo dormiste anoche? Buenos días. ¿Quién me está diciendo buenos días? Ni quién se ocupara de mí antes, ¿verdad? Realmente maravilloso. Pero no solamente está hablando de las cosas del matrimonio, está hablando de cualquier situación en donde tú necesitas calentar tu alma.
Alguien que venga y que te aliente y te dé y te estimule. Entonces, número 3, mayor estímulo. ¿Cuántas veces salimos a desayunar? A veces agarro el teléfono porque necesito calentar mi alma y le hablo a alguno de ustedes y le digo, vámonos a desayunar o vámonos a comer, vámonos a platicar de las cosas de Dios. Calienta mi alma con las cosas que te ha dicho Dios en la Biblia, con los versículos que has descubierto para tu vida práctica de estos días, para resolver los problemas que estás pasando o sencillamente para aprender más de la Biblia. Y pasamos a veces siempre, tiempos tan preciosos calentando nuestra alma el uno al otro. Por eso el compañerismo cristiano es tan importante. Son realmente mis únicos amigos. Son aquellos que me pueden edificar. Yo voy con las personas que no son cristianas y quieren hablar de muchas cosas, pero eso no me edifica, al contrario me angustia. Me dicen cuánto se va a devaluar esto y cuánto va a costar aquello tan caro y cómo, y yo salgo angustiado. Cuando voy con los cristianos, me dicen, mira Carlos, acabo de descubrir algo maravilloso en el libro de Mateo. He encontrado en Apocalipsis esta situación que, mira, me está impactando mucho porque estoy pasando por esta específica circunstancia y cómo llena mi vida. Cuántas cosas aprendo de lo que Dios le está diciendo a otra persona a través de la Biblia. Hay un estímulo fuerte, poderoso en las cosas de un compañerismo espiritual para calentar mi alma. Primera de Tesalonicenses 4:18. Pablo constantemente estaba alentando a los cristianos a que unos a otros se calentasen espiritualmente. Dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los tesalonicenses fueron los primeros que empezaron a ver los rigores de la persecución contra esta secta terrible y malvada que se llamaba el cristianismo y querían apagarla a toda causa. Ahí empezó la gran persecución a los cristianos y estaban siendo matados literalmente. Y entonces Pablo les escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses en donde les dice que hay aliento porque la venida del Señor está cerca y que con estas palabras de la realidad de Cristo que va a venir pronto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hebreos 10, 24 y 25. Dice Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios diseñó estas pequeñas congregaciones que son una iglesia. Esto es una iglesia de creyentes en donde se estimulan los unos a los otros, en donde hacemos un ambiente tal, semana tras semana, para edificarnos en el amor, en las buenas obras, en la sabiduría de Dios, en la predicación y aprender de Dios mutuamente. Este es el diseño de Dios. Pequeñas congregaciones por todos lados. No una organización gigantesca, sino pequeños organismos, cuerpos, para que aprendamos más de Dios a través de unos con los otros, estimulándonos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 6 y 7. Dice Pablo a los tesalonicenses, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
El mismo Pablo necesitaba ese estímulo. Y mandaba, quiero saber cómo están los tesalonicenses. Me gustaría saber cómo aquellas personas que yo traje a Cristo allá en Filipos, cómo están desarrollando su cristianismo, cuánto han crecido, cuánto han resuelto aquel o aquella situación que tanto los agobiaba. ¿Qué está haciendo Cristo en sus vidas? Y luego se estimulaba a él fuertemente al ver que las cosas estaban muy bien y que estos cristianos estaban poderosamente creciendo. Gálatas 6. A los Gálatas les dice Pablo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Es precioso estimular a otra persona con las cosas que Dios me está enseñando a mí en su palabra. ¿Sí? En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, cuando Pablo está en la cárcel, a punto realmente de tener su audiencia con César, a quien le va a hablar de Cristo y quien Pablo sabe que lo va a matar, le escribe la última carta a Timoteo, la última carta que tenemos escrita de Pablo, y le dice a Timoteo en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, yo me acuerdo desde aquel día que allá en Listra yo te hablé de Cristo. Hace ya muchos años, cuando tú eras muy joven, la manera como tú agarraste las cosas de Dios y cómo dejaste todo para ir conmigo como mi discípulo por todo el Imperio Romano. Y ahora, muchos años después que estoy yo en la cárcel, me acuerdo de los buenos tiempos que pasamos juntos, de tu tierno corazón y cuánto me estimulaste con tu crecimiento, con tu entrega absoluta a Dios. Gran estímulo fuiste para mí, Timoteo. Y eso está llenando mi vida ahora, aquí en la cárcel. Y eso es lo que nosotros deseamos para nuestra vida. Gran estímulo entre los demás cristianos. No puedo ser un cristiano solitario. Las ovejas solas no pasan la noche. Siempre están en rebaño, porque el lobo nunca puede con una rebaño de ovejas. Trata de aislar a una, pero cuando están juntas, no puede el lobo hacer nada. Y nosotros somos un rebaño que nos estimulamos los unos a los otros. Qué gran privilegio es tener compañía que continuamente nos calienta y nos exhorta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Versículo 11, perdón. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por eso nos juntamos constantemente, por eso es nuestra delicia venir aquí a estimularnos y a entender más las cosas de Dios y a llenar nuestro corazón. Y luego el fin de semana nos juntamos y hacemos muchas cosas. Tenemos algo en común muy precioso, que es la palabra de Dios. Pero hay una cuarta cosa que dice Salomón, que también es muy importante y que nos la dice en el versículo 12 de este capítulo 4. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Sabes? Tenemos mayor protección como número 4. Podemos pelear las batallas de Dios juntos. Dice la palabra de Dios que tenemos un enemigo invencible con nuestras propias fuerzas, que se llama Satanás, que muchos piensan que no existe, pero está por toda la Biblia. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es, dice exactamente el versículo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿qué hay si tengo la protección de mis hermanos que están orando por mí?
que van y me sacan del pozo literalmente cuando estoy caído. Y tengo su protección para pelear las batallas del Señor con ellos. Muy diferente, ¿verdad? Por eso dice Salomón que es una gran protección cuando es más de uno contra el enemigo. Necesitamos la protección de todo el grupo. El grupo es como el paraguas, en donde te metes al paraguas para que los rayos no caigan, sino golpeen el paraguas y no caiga nada abajo de él. Estás protegido. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. No dice 1, dice 2 o 3 de este gran misterio que es el grupo, que es la iglesia de Cristo. Yo también, permíteme, no es este versículo, dice, perdón, no. ¿Por qué me equivoqué? No es el versículo que yo quería. En donde dice, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas mismas del infierno no pueden vencer a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios somos un cuerpo, somos un ejército que estamos trabajando juntos. El grupo es nuestra protección contra las fuerzas de este mundo. Hechos 12:5, otra instancia muy importante de cómo el grupo puede hacer tanto para la protección de una persona. Hechos 5:12, perdón. No, 12:5. Perdón, 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Tú te acuerdas en este pasaje cómo él fue libertado por los ángeles de la cárcel? Por la oración del grupo que estaba sin cesar pidiendo por él. Y luego aquí Salomón dice, no solamente 2, ¿qué tal si el cordón es de 3? Es mucho más fuerte. Si fuera de 4, si fuera de 10, si fuera de 20. Qué poderosos somos cuando tenemos toda esta compañía. Y qué peligroso es estar totalmente solos. Lucas 12:32. Un versículo muy bonito que habla en plural. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No está hablando en singular, está hablando a la manada, al rebaño completo. No tengas miedo, porque yo he placido darte todo el reino. ¿Sí? Es una gran maldición la soledad, y es una tremenda bendición el compañerismo. ¿Sí? Sin embargo, tú sabes que es muchísimo trabajo tener un amigo. Hay que desarrollarlo, hay que buscarlo, hay que darle todos los principios cristianos y toma mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo estaba empezando en estas cosas maravillosas de la palabra de Dios, que fuimos a España, ¿verdad? Y estábamos comiendo con unas personas que no conocíamos y se me ocurrió decir una tontería en donde estaba con otra persona y le dije, te presento a mi amigo. Y esta persona a quien yo acababa de conocer me dijo, somos conocidos, podemos llegar a ser amigos, pero no lo somos ahora. Si yo te conocí hoy, ¿cómo que mi amigo? Toma mucho tiempo el desarrollar esto que Salomón llama compañerismo y que lo necesitamos desesperadamente. Aquí en Proverbios nos da algunos consejos el mismo Salomón. Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si tú quieres tener amigos, tú tienes que empezar por extenderte a los demás. Proverbios 17:9.
El que cubre la falta busca amistad. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, dice la palabra de Dios. Y hay ejemplos muy bonitos en la palabra de Dios acerca de esto que se llama el compañerismo, acerca de esto que se llama la amistad. El mundo no conoce nada de esto. En Cristo podemos tenerlo. Y yo tengo aquí 3, pero nada más quiero referirme a uno, se nos está yendo el tiempo, y es el ejemplo maravilloso de Ruth. ¿Te acuerdas de Ruth? Tú conoces la historia, tú que has leído el libro de Ruth aquí en el Antiguo Testamento. Cuando Noemí, esta mujer, se va de la tierra de Israel a vivir a una tierra extranjera con su esposo, y ella pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Y tiene que regresar sola y terriblemente afligida otra vez a Israel. Y están con ella las 2 esposas de los hijos, las nueras. Y Noemí les dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Dios ha salido contra mí. Estas mujeres quieren irse con ella, a donde ella vaya. Dice, mejor vayan, tomen su camino, déjenme sola, déjenme regresar a Israel y déjenme morir sola, ustedes ni siquiera son de Israel. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y tú te acuerdas de toda la historia de Ruth, de cómo pudo llenar maravillosamente la vida de Noemí, su nuera, porque su nuera decidió ser una verdadera amiga para ella, así en la abundancia como también en la aflicción. Yo me voy contigo, no importa que lo que nos pase a los 2, yo voy a estar contigo porque esa es mi labor en la tierra. Y bueno, Dios recompensó maravillosamente a Ruth por ser una mujer fiel a su suegra. Son cosas muy bonitas que nosotros debemos desarrollar. El problema es que esto es tan bonito a veces que necesitamos primero ver la fórmula, cómo desarrollarlo. Porque hay algo que nos impide desarrollar eso y se llama nuestro propio egoísmo. Yo quiero que me den, yo no estoy para dar. Bueno, quizá daré si tú me das, pero darte yo a ti sin recibir está muy difícil. Y podría decir yo, imposible. Porque el hombre es egoísta por naturaleza y no está dispuesto a darse. Y por eso su terrible soledad. ¿Cómo pues puedo yo seguir el consejo de Salomón? Bueno, Salomón lo vamos a encontrar otra vez en problemas en los siguientes versículos, porque él tampoco tiene la fórmula. ¿Sabes cuál es la fórmula? Si tú eres cristiano, tú conoces esa fórmula. La fórmula se llama Jesús. En tu corazón hay una silla llena de egoísmo, llena de orgullo, un egocentrismo tal que sabemos que el universo gira alrededor de cada uno de nosotros, que somos las personas más importantes de la tierra. Yo no estoy para dar, necesito que me den. Es más, quiero muchos siervos para mí. Yo soy el rey. El martes que estaba jugando tenis ahí con una persona, se llama Carlos, me estaba diciendo lo que quiere decir Carlos. Y me decía, sé cielo.
Y así pues cosas de gran, y luego me dijo, bueno, entre todas esas cosas son muy modesto, pero bueno. Pero entre chiste y chiste, así somos cada uno de nosotros. Necesitamos humillarnos ante Dios. Necesitamos despojarnos de ese yo terrible que traemos para que algún día empecemos a amar a los demás. Porque yo los busco para que me amen, no para amarlos yo. Y es exactamente lo que quiere hacer Jesús en tu vida. Jesús quiere tomar comando de tu vida y tirar a la basura ese yo terrible que tanto daño nos ha hecho. Y Jesús quiere enseñarte una nueva manera de vivir, en donde tú te entregas a los demás desinteresadamente, en donde tú empiezas a hacer todas estas cosas que tú quieres que te hagan a ti, pero que solamente puedes aprender cuando tú la haces en otro. Eso es lo que quiere hacer Jesús en ti, pero primero que nada tiene que tener comando de tu vida. Jesús quiere ser el rey de tu corazón. Cuando Él tuvo esos 12 apóstoles, les dijo, ¿saben cómo ustedes van a decirle al mundo que son los cristianos y que el cristianismo verdaderamente sí trabaja, que no es una teoría, que no es una religión, que no es una secta nueva o una filosofía que traemos aquí por un corto tiempo mientras viene la siguiente? Se los dijo en Juan, capítulo 13, 34, 33 y 34. ¿Qué les dijo? Yo creo que tú conoces estos versículos muy bien. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Sabes por qué es mandamiento nuevo? ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué crees tú que ese mandamiento es nuevo? Porque nosotros nunca hemos aprendido a amarnos unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y luego allá Juan, en 1 Juan 3, 16, dice básicamente lo mismo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Estás tú dispuesto a dar tu vida por tus hermanos? Muy difícil. Podríamos decir que sí, pero cuando ya venga el hecho de hacerlo, está muy difícil. Solamente con Jesús lo podemos hacer. ¿Sabes por qué? Él nos puso el ejemplo. Dice Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús puso su vida por ti y por mí. Y para que nosotros podamos empezar a practicar eso, necesitamos que Cristo sea el Rey de nuestra vida. No que sea nuestro Salvador para sacarnos de las broncas diarias. Cristo, ayúdame, necesito dinero, a ver cómo le haces, resuelve mi problema. Ese no es el Cristo, porque Él no ayuda a nadie. Él quiere ser el Señor de tu vida y llevarte a alturas insospechadas de amor para que tú puedas tener ese compañerismo de lo cual Salomón está teóricamente hablando, porque él tampoco lo está haciendo. Solo con Cristo. Y tú que has deleitado ya alguno, o poco o mucho, de lo que Cristo puede hacer en una vida, tú sabes de qué estamos hablando. De entregar tu vida por los demás, de ir y deleitarte en las cosas de Dios y estos principios, llevar y dárselos a otra persona que está más necesitada que tú en las cosas espirituales y muchas veces también en las materiales. Y entonces vas a poder edificar ese compañerismo tan maravilloso en donde la soledad te deja, ya no existe y no tiene nada que ver si eres casado o soltero. Yo fui terriblemente desgraciado y solo durante muchos años de mi vida.
Pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, Él llenó mi vida y tenía tantos amigos y tenía tantas cosas que hacer que la soledad se fue. Y no me casé hasta mucho tiempo después, porque no tiene nada que ver con tener un compañero o una compañera. ¿Cuántas veces vienen las personas y me dicen, lo que necesito es un compañero porque estoy muy solo? No es cierto. Lo que necesitas es entregarte a Cristo, quien te da lo suficiente para estar totalmente lleno. Pablo nunca se casó y era el hombre más feliz y más libre de la tierra, porque él derramaba su vida por otros, como lo había hecho también su Salvador. Y les decía a otros, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hagan lo mismo. Ahí está la clave de ser felices. Necesitamos derramar nuestra vida en otras personas, enseñándoles cómo pueden ser ellos felices en la tierra y tener la vida eterna después, con todos los principios de la Biblia. Ahí está la clave. ¿Te llamas cristiano? Pues vamos a poner en práctica esas cosas. El que dice que está en Él, dice el versículo, debe andar como Él anduvo. No podemos decir que somos cristianos y luego no hacer lo que Cristo hizo. Ahora, no lo vas a hacer tú. Le vas a pedir a Cristo que habite en tu corazón, que lo haga por ti y derramar tu vida en otras personas. Es maravilloso. Al levantarte y a dar estudios, el estar predicando, el decirle a otras personas lo que tú ya sabes. Y mira que ya sabes mucho de la Biblia. ¿Y cuántas personas no conocen lo que dice este libro? Y tú tienes ese tesoro y no lo estás pasando a otras personas. No les dices dónde está la clave para tener la vida abundante y tener la vida eterna que se llama Jesús. Entonces, si estás solo, es porque quieres. Porque cuando Cristo llena tu corazón, nunca más estás solo. Y si haces lo que Él dice que debemos hacer, menos. Es una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo quiero estimularte en esta noche a que tú que estás leyendo la Biblia y que vienes todos los jueves y que estás memorizando los versículos y que vienes a las reuniones de oración y que haces tantas cosas denominadas cristianas, también hagas una de las cosas fundamentales del cristianismo, que es ir y extenderte a los demás, para darle un poco de alivio a su soledad a aquellos que lo necesitan y edificar tú más tu vida en Cristo. Pero hay una cosa muy importante. Cristo necesita habitar en el centro de tu corazón, porque si quieres ser cristiano sin Cristo, es imposible. En esta noche asegúrate de que Cristo está viviendo en tu corazón, de que Él es el Señor de tu vida, de que Él es el dueño de tu vida. No queremos que sea tu ayudador, sino que Él tenga tu corazón. Y si tú piensas que Cristo no está en tu corazón, de que Él no es el Señor de tu vida y de que no puedes hacer estas cosas que Dios te pide que tú hagas, es precisamente porque no es tu Señor. Vamos a hacer oración. Y vas a decirle, Cristo, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida. Necesito entregarte mi corazón. Necesito dejar de pensar en mí mismo y de cómo me vas a ayudar en esto y aquello. Y empezar a ver que tú puedes hacer grandes cosas a través de mí. Primero que nada, regalarme la vida eterna. Porque mis pecados me tienen separado de ti y jamás podré llegar al cielo con tantas cosas que yo he hecho que están mal. Quiero tener ese boleto y después empezar a aprender humildemente de ti para hacer las cosas que tienes preparadas para mí. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Yo quiero estimularte a ti a que tú tomes este estímulo y que digas, yo también quiero ser esa persona que Dios quiere en mi vida. Quiero ser un verdadero cristiano y que Cristo sea el dueño de mi corazón. Dejar de tenerlo en el rincón, sino que sea el dueño de mi vida. Señor, yo quiero pedirte perdón por darle tanta importancia a mis cosas, a mi vida. Por hacer de mi yo un Dios. Cuando lo que tengo que hacer es entregarme a ti.
En esta noche yo vengo humildemente a pedir perdón, a pedirte que tú entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida. Yo quiero pedirte, Señor, que hagas conmigo según tu voluntad y que me lleves a esas alturas que tú tienes para mí. Entra en mi vida, Señor. Dame esa vida abundante que tú tienes. Regálame la vida eterna que tanto necesito. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.